Entonces vamos a iniciar aquí con esta presentación. Quiero comentarles que QNAP, pues como ustedes bien saben, estamos haciendo cosas innovadoras, siempre estamos innovando y siempre estamos haciendo más y más nueva tecnología. Y el día de hoy, como el título lo mencionaba, no queríamos decir de qué se trataba, sino simplemente hablar de nuevas tecnologías, nuevos sistemas de almacenamiento. Y para ello queremos hablar de esta nueva versión de estos NAS, estos storage que nos están entregando a nivel de hardware y a nivel de software. Como ustedes bien saben y han revisado algunos de ustedes en el canal de YouTube de QNAP para Latinoamérica, ya hemos hablado del sistema operativo de QTS Hero. Entonces, este sistema QTS Hero es el que viene a empujar las soluciones de almacenamiento hacia esta nueva era. Entonces, quiero hablar un poquito de QTS Hero y también quiero hablar de los performance que vamos a tener dentro de estos nuevos appliances que son de 24 bahías, 16 bahías, 12 bahías que ustedes ya conocen. Ya tenemos actualmente disponible los de 9 bahías y los de 8 bahías. Entonces, con esto venimos a complementar ese catálogo de Enterprise o de High-End para que ustedes puedan dar este overview y este vistazo de lo que vamos a estar empezando a empujar y a empezar a desarrollar nuevas oportunidades de negocio. Entonces, de primera instancia, quiero platicarles sobre QTS Hero. ¿Qué es este refresh de QTS Hero que ya viene embebido en cada vez más appliances de QNAP? Entonces, recordemos que el QTS Hero es un sistema basado en un kernel tanto Linux como Unix o FreeBSD. Entonces, eso es súper importante, ya que el propio ZFile System o el ZFS nos permite hacer o resolver muchos issues que tenemos actualmente con nuestros clientes. Y quiero puntualizar aquellos issues que vamos a estar revisando o estamos teniendo con nuestros clientes. Que bueno, muchos de ellos están todavía haciendo transformaciones digitales, están todavía esperando almacenamiento a nivel de petabytes, tienen ese plan de recuperación ante un desastre, todavía no lo tienen bien definido, aún no tienen definido qué son las snapshots y todos estos temas. Entonces, o de repente tenemos errores de datos o errores en la RAM o en la caché que no podemos recuperar esa información. Entonces, estas son algunas de las cosas que podemos estar resolviendo en las empresas o con nuestros clientes. Dentro del propio QNAP, nosotros ya estamos incorporando la función de duplicación en línea. En el entorno empresarial de los datos, pues esto nos permite pues reducir el espacio, ¿no? Realmente del almacenamiento y hacer una deducción de datos en línea y poder filtrar esas partes antes de escribir en un espacio de almacenamiento. Pero bueno, un beneficio importante de esto es que después de disminuir los datos que se pueden extender en la vida útil del estado sólido, nosotros podemos hacer que pues esto, la deduplicación pueda reducir el espacio y dar mayor longevidad al propio estado sólido. Recuerden que esto de la caché nos ayuda mucho para aumentar la lectura y escritura sobre los datos para poder entregar esa experiencia hacia el usuario todavía más amplia. Entonces podemos disminuir casi 4 veces el tamaño de los datos ahora con esta deduplicación de datos a nivel de QNAP. Entonces, esto es solamente aplicado hacia los SSD, pero también podemos incrementar esta parte haciendo deep learning o inteligencia artificial o el edge computing, que básicamente, pues esto no quiero profundizar mucho en tecnicismos, pero lo que queremos hacer con ese sistema operativo es de que se vuelva inteligente, cada vez más inteligente, y nosotros hacemos que la modulación de la variación de los datos te entregue un ajuste de un parámetro ideal para que tengas una data inteligente dentro del propio pool del QNAP del storage. Esto ya lo hace automáticamente el sistema operativo, ya no tenemos que hacer ninguna otra configuración ni tampoco meter mucho código, solamente es un punto importante que ustedes deben de saber
que dentro del propio sistema operativo, el QTS Hero, ya estamos haciendo inteligencia artificial o aplicando inteligencia para poder entregar mejor la data. Parte de lo que comenté antes, la de duplicación de datos, pero también la compresión de archivos. Otro caso, otro punto bien interesante o bien detallado que necesitamos saber es de que, pues, cuando nosotros tenemos corrupción de datos, estos se tienen que hacer o se tienen que recuperar automáticamente y deben de ser de manera silenciosa. Entonces, ¿cómo lo podemos lograr hacer eso? Repito, esto solamente es algo que deben de saber ustedes porque es un potencial y diferenciador. Dentro del propio sistema ya no utilizamos el famoso FDIX, que este nos permitía hacer correcciones de errores dentro de un disco duro, a nivel de disco duro, y a nivel de pool de arreglos también se puede aplicar el FDIX con el Linux o con otros sistemas de archivos o con otros sistemas de almacenamiento. Lo que hacemos ahora en QNAP a través del QTC Hero, a través del Z-File System, es hacer la corrección automática. Ya no necesitas lanzar un FDIX o una corrección de errores para ordenar otra vez tu tabla de particiones dentro del disco duro. Entonces, el propio sistema hace la corrección de errores. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta y en mente. Otra cosa bien importante que también quiero destacar es que el propio QTC Hero admite dos tipos de caché. Esta que se llama L2ARC y la SIL o SIL. Entonces, como la caché de lectura pues hace el mejoramiento del rendimiento de lectura, para el acceso de la escritura utilizamos un mecanismo de escritura diario. Esto, pues bueno, los datos de escritura se guardan primero en la capa SIL o en la primera capa, como vemos aquí en el triángulo, y luego se devuelven a los resultados de acceso de escritura terminando. Después de eso, el sistema de Z-File System o el ZFS mueve los datos a la capa SIL nuevamente y el grupo de almacenamiento queda automáticamente cubierto. Entonces, esto también es algo interesante que ustedes deben de saber. No vamos a detallar a profundidad como les comentaba técnicamente, pero sí deben de saber cómo se comportan los datos dentro de esta nueva estructura de sistema operativo de QNAP, que está basado en Z-File System o FreeBSD. Tres soluciones o tres tipos de respaldo o tres capas. Acá hay algo bien interesante. La primera capa que ustedes ya conocen, que es el Hybrid Backup Sync en su versión 3, que podemos hacer replicación, podemos hacer el Real-Time Remote and Replicator, podemos hacer hacia un backup hacia la nube o viceversa. La segunda capa de protección que también es muy importante es los snapshots. Los snapshots, recordemos que nos protegen ante un ataque de ransomware o ante alguna pérdida de datos o que lleguemos a infectar alguna computadora que esté en Windows o dentro de nuestra red, podemos recuperar la información de manera segura. Entonces, los snapshots siempre son importantes. Recuerden, sí tenemos configuraciones RAID, pero también tenemos backups, tenemos las configuraciones de los volúmenes, las replicaciones, pero los snapshots nos pueden ayudar y nos van a recuperar ante un ataque o un virus informático. Y próximamente, como bien lo comentamos ahí, vamos a tener el SnapSync o el RPO, que es el punto, el objeto de recuperación o el punto del objeto de recuperación. Recordemos que ante un desastre, una recuperación de un desastre, como se le llama coloquialmente una alta disponibilidad, pues necesitamos tener la regla de oro, la regla del 3-2-1. ¿Y qué es la regla del 3-2-1? Pues son 3 copias de seguridad en 2 dispositivos distintos y uno que esté fuera de nuestro lugar de origen. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo de forma automatizada? Que cuando se me caiga mi sitio primario, entre en ejecución el segundo automáticamente. Eso lo hacíamos o lo acostumbrábamos a hacer mediante un agente o otro partner de otra marca para poderlo hacerlo automáticamente. Hay muchas formas de hacerlo y esos partners son muy buenos, son muy interesantes. Pero ¿qué sucede cuando nuestro cliente dice, oye, pues es que yo quiero que lo hagas en el mismo QNAP y el mismo QNAP porque no quiero licenciar, no quiero irme más allá del gasto? Bueno, QNAP está implementando este SnapSync, que básicamente lo que hacemos con SnapSync
es pues recuperarnos ante un desastre en tiempo real. Eso significa que podemos recuperar de un NAS hacia otro NAS de forma local mediante la replicación de bloques en tiempo real. Entonces, si se cae el primario, el segundo entra en ejecución o recuperamos la data del segundo en automático en tiempo real. Entonces, esto también puede incrementar la funcionalidad de los datos dentro de nuestro sistema. Es como crear un espejo de dos NAS. O sea, vamos a copiar todo lo que está en un NAS hacia el otro NAS en tiempo real con esta función de SnapSync. Esto está próximo a liberarse, como les comento, estamos ya detallando algunos puntos de código, pero ya está próximo a detallarse. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que vamos a encontrar con ello? Pues bueno, el RPO, que es el punto medular en el que estamos comentando anteriormente, pues tienes un objeto del punto de recuperación más bajo en el tiempo. Entonces, esto va a reducir que te vas a recuperar rápido. Si se cae tu NAS primario o tienes algún tema con un virus, un ransomware o, por dar un ejemplo, o cualquier otro desastre que pueda suceder, tú puedes tomar el secundario y seguir operando. Entonces, eficiencia en costos, como lo comenté, pues bueno, puedes reducir también costos de anchos de banda, de duplicación, compresión. Tienes flexibilidad y escalabilidad. Pues bueno, como ustedes bien saben, puedes aumentar modularmente esta data o ir flexibilizando la data hacia arriba. Pues bueno, estos son los 5 puntos importantes que puedes obtener cuando tú empieces a utilizar SnapSync. Entonces recuerden que eso es importante, aplicar la regla de oro, el 3-2-1. Otro punto importante y que este es bien interesante a nivel de datos, porque esto cada vez lo están pidiendo más y más y más, es el famoso GROM. ¿Qué es el GROM? El GROM, pues bueno, es que nos permita escribir, pero que no nos permita borrar. Eso es así de simple. Que toda la data que nosotros lancemos al storage se pueda grabar, pero que no se pueda borrar. Eso es el GROM. Entonces, QNAP tiene la opción y tiene esta función ya habilitada dentro del QTC Hero de poder enviar data, pero no borrarla. Entonces, ¿en qué aspectos o quién está pidiendo esto? Principalmente son entidades de gobierno, correos electrónicos o, por ejemplo, hospitales, instancias médicas. Ellos utilizan esta función porque no quieren que se borre ningún historial, no quieren que se borre un correo, no quieren que se borre algún dato de algún usuario, de algún paciente dentro del hospital. Entonces utilizan esta función dentro del storage para que no se pueda borrar la información. Solamente el administrador o deshabilitando esta función podrás borrar la información que ya está depositada en el storage. Entonces, este es un punto importante para ustedes y para poder monetizarlo con nuestros clientes. Recuerden, pues pueden ser instancias de gobierno, financieras, proveedores de atenciones médicas, regulaciones de archivos o regulaciones de activos. Es donde piden esta función, el famoso GROM. Entonces, esto ya está habilitado dentro del propio QNAP. El sobreposicionamiento de grupos. Ya vimos como 5 tipos, 5 issues que estamos resolviendo con el sistema QTC Hero. Otro issue que estamos resolviendo es el sobreposicionamiento de grupos. Pero antes de hablar del sobreposicionamiento de grupos, queremos definir qué es el sobreposicionamiento para que a ustedes les quede claro. Cuando nosotros creamos una caché con estado sólido o utilizamos estado sólido, sabemos que tienen ciclos de vida. Pero si nosotros creamos el sobreposicionamiento a esa caché, que bueno, en tecnicismos o en un resumen rápido, digamos que cuando el SSD está lleno, el firmware del disco duro libera en un proceso llamado recolección de basura o recogida de basura. La recogida de basura se traduce en el efecto llamado ampliación de la escritura, que reduce la vida útil y el rendimiento aleatorio del estado sólido. La amplificación de esta escritura, pues bueno, nos permite reducir mediante sobreposicionamiento, pues esta vida del propio estado sólido. Entonces, si yo reduzco 4 veces el archivo, yo voy a darle 4 veces más de vida todavía
al estado sólido. Cuando nosotros aplicamos caché a estado sólido o un storage y nos da la opción de sobreposicionamiento, hay que aplicarlo, porque eso nos permite dar más tiempo de vida a ese estado sólido. Recuerden, se aplica caché y a la caché se le aplica el sobreposicionamiento para darle más tiempo de vida a ese estado sólido. Entonces, cuando nosotros creamos sobreposicionamiento en grupos, pues bueno, esto nos permite reservar un espacio adicional, como lo estamos viendo con la letra E. Por dar un ejemplo, aquí lo simplifiqué con letras para tener un claro ejemplo de cómo funciona esto. Entonces, a nivel de RAID, durante la creación del grupo de estado sólido, reserva un espacio extra para aumentar el rendimiento constante de escritura y la vida útil del grupo. Entonces, puede pasar esta data al bloque E para dejar ese espacio reservado y después regresarlo nuevamente al bloque I, ya que está otra vez en uso o está corregido, y poder liberar otra vez ese espacio reservado para este sobreposicionamiento de grupos. Entonces, esto lo permite hacer el propio QNAP. ¿Qué conseguimos con esto? ¿Qué es lo que podemos lograr a nivel del pool? Pues bueno, algo bien interesante, que a nivel de usuario, cuando nosotros estamos solicitando una base de datos al storage o estamos solicitando el archivo de Word o el de Excel, nosotros tenemos una experiencia de usuario rápida. Nos entrega la información de manera rápida, ya no es la misma experiencia cuando utilizamos los discos mecánicos. Nos entrega una experiencia de datos más significativa, hasta IOPS de 500,000 IOPS, 400,000 IOPS, que eso se traduce en milisegundos o en segundos, yo diría milisegundos, de entrega de información. A diferencia de que si seguimos utilizando mecánicos, los mecánicos no son malos, son muy buenos, pero si tú quieres tener una experiencia más allá de poder entregar data rápida en un ambiente, en un corporativo, en una empresa, en una pyme, donde tiene 100 usuarios, 200 usuarios y todos están consultando información, la información es vital y es el núcleo de la compañía. Entonces necesitamos que esa información fluya rápido. Es donde entran esas configuraciones de bloques o de archivos en la caché o en el sobreposicionamiento de grupos. Entonces, esto es lo que podemos hacer con este nuevo sistema de QTS Hero. Ahora, ¿dónde vienen este sistema ya instalado? Porque recordarán ustedes que los QNAPs o los equipos pequeños solamente traen Linux, no traen este sistema operativo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es empezar a incorporarlos en estos nuevos appliances. Ustedes pueden ver que ahora en la nomenclatura o en el nombre viene una H. Esta H hace referencia a que trae el sistema QTS Hero ya default. No hay opción, solo ese QTS Hero, no puedes utilizar Linux y después QTS Hero, no. Solamente QTS Hero lo trae por default. Entonces, nosotros empezamos a lanzar, hace unos meses recordarán que empezamos a lanzar estos de 9 bahías que son de una unidad de rack o estos de 8 bahías que son de 2 unidades de rack, pero ahora estamos incorporando de 16 bahías, de 24 bahías, de 18 bahías que son súper interesantes, pero también estamos incorporando de desktop, equipos de escritorio que también puede ser, que pueden estar utilizando ustedes para pymes o hacer replicación de datos. Si nosotros queremos una amplia, hacer backup grande para datos, para CCTV, para broadcast o para la vertical que nosotros estemos trabajando, es importante tener estas configuraciones que mencioné antes, y tener un storage con un performance alto es la diferencia. Entonces, ¿qué procesadores traen estos equipos? Traen procesadores Xeon, o sea, vimos que también traen AMD, pero las principales traen Xeon de Intel. 12 hilos, 6 cores, pero con un bus o un bus de 4.8 GHz. Algo interesante que también deben de tomar en cuenta a la hora de elegir estos equipos es de que admite la corrección de errores en la memoria RAM. Entonces, cuando hay equipos o hay situaciones donde los datos se montan en la RAM y la RAM no trae corrección de errores, se llegan a perder la información o se llega a tener un defecto de información,
Pero, ¿qué hace QNAP? Mejora todavía ese performance, mejora, va más hacia allá. Todo lo que estamos haciendo es incorporar memoria con corrección de errores. Eso ya viene en estos equipos. Ventajas que vas a poder obtener con eso, pues vas a tener un mayor rendimiento dentro de la información, de los archivos, que es lo que queremos al final del día, tener esos archivos, mantenerlos siempre activos. Especificaciones para equipos de 24 bahías con bahías de 3.5 pulgadas o de 16 bahías, pues bueno, estamos viendo configuraciones hasta de 128 gigas en RAM. Ya no son los equipos que solamente vienen con 4 gigas en RAM. Ya son equipos dedicados para TI o equipos dedicados para CCTV en alto performance, donde ya vas a montar centros de datos. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. El rendimiento y la experiencia del usuario al momento de estar haciendo el arreglo RAID o el estar haciendo las consultas de los videos o de la información, que fluya rápido, que no solamente se quede en el tiempo de, ok, ya voy a solicitar el archivo y me espero media hora en lo que voy a tomar el lunch y regreso para que termine, ¿no? O sea, tienes que, recuerden que el tiempo es importante, entonces tenemos que fluir esa información con estos performance y es importante empezar a empujar estos equipos. Vista frontal, pues bueno, aquí tienes el estado del sistema, la conexión de red, que ya conocemos estos LEDs, el estado del disco duro, y la parte interesante es el back, el frontal, perdón, la parte trasera, donde nosotros podemos empezar a visualizar algunos puertos que ya estamos muy familiarizados con ellos, como son los puertos de red a 1000, que ya trae incorporado 4 puertos de red a 1000, o los puertos a 10 giga, ya sea por SFP Plus o por cobre. Recuerden que sigue siendo NAS, aunque es fibra, sigue siendo NAS porque lleva una IP. Ahorita les voy a explicar cómo hacer la conexión por SAN. Tienes dos fuentes de energía, dos PCUs y también tienes ahí los puertos USB 3.2 que ya QNAP está empezando a incorporar como por default en todas las versiones de QNAP. Pero también tenemos USBs normales, 3.2 gigas, perdón, 3.2 generación 2 a 10 gigas. Eso es importante, la conexión hacia afuera o hacer el backup, el sacar una evidencia, un archivo, esa información tiene que fluir rápido. Entonces lo podemos hacer con ello. Ahora, este equipo de 18 bahías es algo interesante porque ya ustedes conocen esta versión de 18 bahías donde tienes en la parte trasera 6 slots dedicados solo para estado sólido. Caché, sobreposicionamiento, temas que ya comentamos antes, puedes aplicar al front, a la data frontal, a los discos frontales, a los discos que tienes enfrente, te puedes aplicar esa caché que tienes detrás hacia adelante. Eso es importante y poderlo empezar a empujar todavía más. Estos equipos son más diseñados para IT o TI, como lo quieran mencionar. Uh, Procesadores Xeon de 4 núcleos, de 8 núcleos, eh, principalmente van a ver aquí en estas configuraciones. 4 núcleos, 8 hilos, perdón. 4 núcleos, 8 hilos y un máximo de 3.2, pero también con corrección de error en la RAM. Eso también es importante, como lo mencioné en las versiones anteriores, y también un upgrade o puede soportar hasta 128 gigas en RAM. Solamente tenemos una versión en rack para este modelo y pues siguiendo el tema de la vista frontal, pues ya conocemos los LEDs o los indicadores que tenemos en la vista frontal del estado del sistema, de la red, de la expansión del almacenamiento, de los discos, de la salud de los discos. Y en la vista trasera, en el back, nosotros podemos encontrar también estos 4 puertos de red que ya conocemos, que es como un default en QNAP, en equipos Enterprise y SMB en High-End, pero también tenemos estos USBs 3.2 también que ya es como un commodity y la tarjeta SFP Plus a 10 GB que también ya es un commodity. En QNAP ya siempre casi todos los equipos traen dos puertos a 10 GB por fibra conexión. Dos puertos de dos fuentes de energía, seguimos teniendo las dos fuentes de energía, es importante. Y pues bueno, estas tarjetas de SFP Plus son del chip Raycon, que ustedes pueden estar visualizando y soporta la versión 1 y la versión 2. Dentro del propio diseño interno, pues bueno, están las 4 slots de memoria RAM.
Importante, dato curioso, y quiero hacer un paréntesis aquí. Muchos de ustedes en equipos anteriores han hecho actualizaciones de RAM. Es importante visualizar cuántos slots tenemos en cada appliance para poder hacer la actualización del propio, de la propia RAM. Entonces, si ustedes tienen 2 slots y tienen solamente 2 bahías, deben de revisar el datasheet para poder hacer la actualización de la RAM. Vemos aquí, pues bueno, el chip, vemos aquí las ranuras, etcétera, etcétera. Y pues tenemos 1, 2, 3 y 4 PCIs para poder hacer la ampliación. ¿Qué podemos utilizar en la ampliación de datos? Podemos utilizar tarjetas de expansión M2 o tarjetas a 40 GB, a 25 GB, a 10 GB o las tarjetas de fibra canal. Podemos utilizar USB 3.1 que ya están disponibles para México. Ustedes pueden solicitar, si ya tienen el QNAP o van a adquirir el QNAP y necesitan más puertos 3.1, pueden insertar otra tarjeta PCI. Las tarjetas SAS, que esta es la última, que es SAS 12G, es un HBA para poder conectar chasis de expansión. Esta solamente es un HBA para los chasis de expansión. Entonces tenemos 5 opciones para poder ampliar. QM2, tarjetas de expansión para tarjetas M2, NVMe o U2 por PCI. Tenemos ampliación de la red hacia 40 gigas, a 25 gigas, a 10 gigas por fibra, pero sigue siendo una NAS porque tenemos una IP. Tenemos el puerto USB 3.1, también es importantísimo e interesante hacer la conexión hacia afuera, pero también tenemos esta SAS HBA para poder hacer la conexión del chasis de expansión. Y por último, dejé por último lo de fibra canal, el adaptador de fibra canal, porque quiero hablar de él en profundidad. Las tarjetas de fibra canal son importantes cuando a nosotros nos piden una conexión de SAN. La única condición o el único diferenciador entre una NAS y una SAN es esta tarjeta. Esta tarjeta es la única diferencia. Si no tiene esta tarjeta, no es una SAN. Si queremos hacer una SAN, necesitamos agregar esa tarjeta de fibra canal HBA de 32 o de 16 gigas la velocidad. Si no agregamos esta tarjeta, sigue siendo una NAS. Sigue siendo una NAS. Si agregamos esta PCI, se convierte en una NAS, en una SAN. Agregamos esta PCI de QNAP, de fibra canal, se convierte en SAN. No deja de ser NAS, sigue siendo NAS y sigue siendo SAN. Pero con esa tarjeta tú puedes empezar a configurar los targets para mostrar a los servidores, a los hipervisores, a los hosts o a cualquier otro sistema que estés conectando dentro de la red. Importante aquí que estoy colocando en un asterisco. No es compatible con host de Windows y Linux. ¿Qué significa? Que si yo monto esa tarjeta en un host o en un servidor de Linux o de Windows, no te va a funcionar. Solamente funciona en QNAP. Solamente son para QNAP. Entonces, estas tarjetas siempre sí o sí van a convivir solo en QNAP. Ok, ya la monté en el QNAP, ya lo monté en el storage. Ahora lo quiero conectar al host con Windows. Sí, no hay problema. Lo quiero conectar al VMware, al host del VMware, no hay problema. Al host de Linux tampoco hay problema. Solamente viven en QNAP y son para QNAP. Si la queremos montar en un host que sea Windows, Linux, no va a funcionar. Solo funciona en QNAP. Opcional, algunas tarjetas, de hecho al inicio nosotros empezamos a incorporar los transceivers de fibra canal de 32 o de 16 GB, según sea el caso de la tarjeta que ustedes seleccionen o soliciten, y los brackets para Slim Form Factor o forma de torre. Entonces, estas tarjetas ya también están disponibles. Si ustedes ya cuentan con un QNAP, con QTC Kibo o con Linux, pueden ustedes incorporar esa tarjeta y crear su QNAP, una SAN, no solamente una NAS. ¿Vale? Escenarios donde utilizamos iSCSI y fibra canal. Es importante definir esto porque todos los QNAPs te hacen una conexión de IP SAN a iSCSI. Estás presentando el objeto SCSI mediante una IP a través de la tarjeta de red
de 10 gigas, de 40 gigas, de 1000, pero cuando nosotros conectamos por fibra canal, ese objeto SCSI se conecta a través de un target. Entonces el rendimiento del storage, el performance, es más fluido, das más vida al propio hardware, porque no estás forzando el performance para que salga mediante red, sino está saliendo sobre el protocolo nativo que es de fibra canal. Ese es el objetivo de definir cuál es la conexión de iSCSI o de fibra canal. Ambos son permitidos. Tú puedes entregar LUMS hacia el propio host con Linux, con Windows, el hipervisor que estés utilizando lo va a seguir viendo. Entonces, esto está muy bien. Para mejorar el rendimiento de los IOPS en la caché, pues ya lo mencionamos antes, la función es mejorar hasta 3 veces la latencia mediante el sobreposicionamiento y poder entregar estos IOPS que son 10 veces o por 3 veces la reducción de la latencia en el volumen significativa. Fácil de configurar y de instalar, por supuesto, no tienes tanto problema ahí. Hay otras funciones dentro del QNAP que ustedes pueden ver en el App Center y que ustedes han podido observar en el App Center, como es esta, la HybridMon y VGIT Club. Pero aquí yo les puse entre paréntesis qué es realmente lo que significa o para qué funciona. Es una puerta de enlace hacia la nube. Muchos de nosotros o de nuestros clientes ya tienen Amazon, Azure, Google Drive y hemos hecho proyectos con Azure y en donde ponen el QNAP y el QNAP funciona para enviar la data hacia la propia nube y puede funcionar como la puerta de almacenamiento hacia la nube, donde lo haces de forma automatizada. El propio QNAP se vuelve tu bóveda, tu caja de encriptación de la data súper importante. Recuerden que hay 3 tipos de data en la nube. La data que todo el mundo tiene acceso en la compañía, la data importante, que ya tiene discriminación por niveles de usuario. A lo mejor los directores solamente la pueden ver y los gerentes o el CEO también. Pero está una tercera data, que es la data crítica importante. Esa solamente el CEO y otras direcciones pueden verla o algunos que tengan muchos privilegios pueden verla. Pero esta información siempre sí o sí se queda en una bóveda que puede ser tu QNAP y es tu QNAP. Entonces, tu QNAP funciona como una bóveda de datos. Ahí es donde entran estas funciones de HybridMon, de VG Club, donde puedes empezar a interactuar con estos servicios de nube dentro del propio QNAP. El mensaje final para estas aplicaciones es: ustedes deben de tener siempre en mente la data crítica importante cuando están utilizando la nube, es un QNAP. Data crítica importante o data importante es un QNAP. No hay otra forma de poder guardar la información crítica importante en una compañía. Toda la información que fluye en la compañía puede estar en la nube o puede estar en tu nube privada también, que puede ser un QNAP, pero la data crítica importante o la data importante tiene que estar en un QNAP. Ese es el mensaje y pues bueno, esto es lo que quería presentarles el día de hoy sobre QTS Hero y sobre los beneficios que tenemos ahora con estos appliances que tienen más performance, hasta 128 GB en RAM, desde 32 GB. Entonces pueden estar obteniendo estos equipos y empezar a solicitar costos, disponibilidad ahora mismo. Y no olviden seguirnos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook como QNAP LA. Tenemos un blog también de la propia marca de propio QNAP, donde ustedes pueden ver también contenidos como estos y noticias también interesantes.